laeditorial.com presenta una conferencia dictada por Víctor Muñoz, director de la encuestadora Guarumo. Muy buenos días, muy honrado de estar el día de hoy aquí y muchísimas gracias a Belis por la invitación, por la intensidad en la misma. Obviamente un saludo afectuoso a doctor Guillermo, exministro, compañero del gobierno anterior, a Nancy, a Dora y a Daniela, las dos secretarias tanto de la gobernación como del municipio. Yo aquí no les voy a hablar hoy de política, eso para que estemos claros, yo les voy a hablar de números asociados a política electoral. Lo primero, bueno, sí, está en presentación. Lo primero, y el tema es, yo voy a arrancar con cifras generales y la idea mía es dar un espacio al final para preguntas, que yo creo que es la parte donde más interacción y de pronto más interesante puede ser. Lo primero esto es muy importante y esto simplemente para empezar a tener unos temas de reflexión, porque uno se va quedando muchas veces con las fake news y con la información de las votaciones son atípicas, se robaron las elecciones, el crecimiento en la votación no es lo que debería ser, y solo para tomar en cuenta los últimos 3 procesos electorales, esto es votación primera vuelta y segunda vuelta. Si bien en el año 2022, en la segunda vuelta, se presentó un incremento en la votación cercano al 3.2%, no ha sido el incremento de votación más alto que se haya tenido en los últimos 12 años. El momento, digamos, más atípico fue en las elecciones del 2014, cuando el presidente Santos le gana a Óscar Iván Zuluaga, que creció el 7.9%. Digamos, eso sí fue una votación atípica en segunda vuelta. Digamos que lo que sucedió hace 4 años está dentro del presupuesto. En el 2018 realmente no se presentó un incremento, sino al contrario, algunas personas fueron a ver ballenas y bajó un poquito la votación en segunda vuelta. Si yo lo miro, en el caso del Tolima, uno lo que observa es que Tolima se comporta exactamente como se comporta el país en términos de tendencia. Si uno analiza esto en otras regiones, posiblemente costa norte, el comportamiento no es el mismo. Pero aquí se mantiene, digamos, un enlace casi que uno a uno con lo que pasa a nivel nacional, y lo que uno ve es que el crecimiento que se ha venido teniendo, digamos, en términos de participación, que ya sobrepasa el 50%, está dentro de los parámetros normales de lo que es la participación en Colombia. Digamos que el departamento del Tolima, y menciono esto porque hay departamentos muy atípicos como Cauca, uno tiene Putumayo, uno tiene algunas zonas en la costa norte donde uno tiene picos de votación que superan el 70%. Entonces esto está dentro del promedio de los números nacionales. Aquí arrancan las reflexiones. Es muy importante ver la información electoral en gráficos, porque si uno observa, ¿qué es lo que uno puede ver en esta imagen? Que los departamentos que han puesto presidente en los últimos 12 años son los departamentos de la costa norte de Colombia. ¿Por qué? Óscar Iván Zuluaga, que es lo azul, básicamente saca la votación de Antioquia, de Eje Cafetero, también estaba Tolima, la zona de Cundinamarca y una parte de Santanderes y antiguos territorios. En el caso de Gustavo Petro, Juan Manuel Santos saca lo que es Costa Pacífica, Bogotá, que Bogotá no se ve porque pues es una lineecita, pero pues pesa un montón, y toda la costa norte. Iván Duque básicamente repite la votación de Óscar Iván Zuluaga y lo que hace es ganar los departamentos de la costa norte. Gustavo Petro en el 2022 lo que hizo fue repetir su votación del 2018, pero logró, y ahí el trabajo de Benedetti, los departamentos de la costa norte. Entonces, aquí lo que llaman en Estados Unidos los swing states, o los que se van cambiando en las elecciones. En Colombia esos swing states se podrían denominar básicamente los departamentos de la costa norte, y por eso son tan importantes en las conversaciones. Uno, con la costa norte pone presidente, la respuesta es no,
pero la costa norte en una combinación, o con Antioquia, Eje Cafetero y Santanderes, o con Bogotá y Costa Pacífica, sí pone presidente. Entonces, eso es fundamental por la forma en que se viene dando la elección. Acá en el Tolima, y la verdad yo no había visto esta gráfica y me puse a revisarla, y es aquí en el Tolima de vota derecha, es decir, es impresionante. Estos dos de acá abajo, no sé si son Natagaima, son básicamente, y lo menciono estos dos de abajo, porque son los mismos que votaron por Petro en el 2026. Pero cuando uno mira el mapa, ojo que acá es el que más votos obtuvo. No estoy hablando de que la diferencia sea grande, pequeña, eso, pero pues es un tema de imagen y es, uno acá puede observar básicamente en el Tolima, y es que el Tolima vota centro-derecha sin importar el nombre del candidato que le ponga. Eso fue con Oscar Iván Zuluaga, con Iván Duque pues fue el 100%, y con Rodolfo Hernández mayoritariamente también fue votado en la mayoría de municipios del departamento. Cuando uno lo empieza a mirar en números, obviamente también esto es relevante en el caso de cuando don Juan Manuel Santos les gana a Oscar Iván Zuluaga, digamos que la participación final estuvo alrededor de los 460.000 votos. En este escenario, Oscar Iván sacó 296.000, cercano al 60%. Cuando uno lo mira en el caso de Iván Duque, esto fue una votación cercana al 70%, y cuando uno lo mira en el caso de Rodolfo, también la votación estuvo cercana al 60%, es decir, ya con números, no solo la parte visual, lo que muestra es que definitivamente el Tolima pues es un departamento de centro derecha. Ahora, cuando yo miro y me voy a la parte de los números en la presidencial, uno mira en el poder de la costa, olvidándome un poco los otros departamentos, lo que fue Atlántico, lo que fue Córdoba y lo que fue Bolívar para Juan Manuel Santos. Que si uno va al expresidente Iván Duque, si bien él pierde Atlántico, él compensa con Bolívar y con Córdoba, la costa norte e incluso con Magdalena, que usualmente ha sido un departamento que vota centro izquierda. Y cuando uno mira a Rodolfo básicamente, Atlántico y Bolívar fueron dos departamentos, y bueno, incluido Magdalena, donde definitivamente pues Petro tuvo su gran ventaja. Aquí hay unos departamentos, el departamento de más derecha de Colombia es norte de Santander, y eso se menciona poco. Uno habla mucho de Antioquia, uno habla mucho del Eje Cafetero, pero cuando uno mira los datos, el departamento es norte de Santander. Claro, norte de Santander también ha vivido la frontera con Venezuela y sabe eso cómo funciona el otro lado. Entonces, esto pues ayuda un poco a mirar en perspectiva. Si uno dice, es increíble el norte de Santander, Santander y Antioquia, por así decirlo, son el enclave de la centro-derecha en Colombia, y ya otros departamentos que también son centro-derecha, pero en un nivel del 60-65%, que uno podría mencionar son un Tolima, un Boyacá, un Meta e inclusive un Casanare. Digamos, eso es un poco como se vislumbra. Hay departamentos, por ejemplo, que son 100% jugados con el tema de centro-izquierda. El Cauca es impresionante, lo de Chocó y lo de Putumayo. Lo de Chocó y Putumayo estamos hablando de niveles del 80%. Ahí hay todo un tema de complejidad frente a si la gente vota absolutamente libre o no, si hay, digamos, coerción por parte de grupos armados ilegales, pero eso le muestra a uno y lo va aterrizando inclusive en las perspectivas de lo que pueden ser las elecciones del 2026, de dónde están, digamos, los diferentes dolores. Esto es el partido más votado, ojo porque hay muchas votaciones y Senado es mucho más complejo de graficar, pero eso nos muestra en el caso del Tolima. Yo no sé quién sea Cámara y Senado del Tolima, pero pues el Partido Conservador tiene que tener a Tolima pues como uno de sus enclaves principales en el proceso electoral. Lo mismo pues cuando yo miro Cámara, también mayoritariamente el Partido Conservador, ya digamos que aparecen algunos imágenes del Partido Liberal, pero pues esto lo que muestra es que tanto en
Senado como en Cámara, pues mayoritariamente es el partido más votado. Obviamente se votan varios partidos, el tema es un poco más disperso, pero también esto hace mucho sentido con lo que vimos en presidencial. Esta me la salto, ahorita vuelvo a esa imagen. Arranquemos con otros temas. Pareto electoral en Colombia. El potencial electoral es 38 millones, sin embargo, para las elecciones del 2026 yo creo que vamos a estar como en el 41 millones, 42 millones, lo que significa que inclusive para los temas de umbral de Senado vamos a estar en 630 mil, que es lo mínimo que se requiere para que un partido logre que sus listas pasen el umbral, bastante, es un número considerable. Que es importante mencionar, en Colombia 50 municipios hacen el 59% de la votación. No nos olvidemos que en Colombia hay 1.103 municipios, pero solo en 50 usted tiene el 59% de la votación. Esto es importante en el pareto de las campañas, es importante en temas inclusive de los que pautan en redes sociales, de las visitas que se hacen a las regiones, y pues uno muestra ve que Ibagué pues obviamente está entre el top 10 de las ciudades en las que los candidatos deberían estar haciendo presencia sí o sí, porque es un pareto electoral y hace parte del pareto electoral muy importante, que si uno lo amplía a 50 ciudades más, es decir, 100 ciudades en Colombia, son el 69% de la votación. Casi que la recomendación a los candidatos es, claro que hay que recorrer todo el país, pues hay que recorrer 100 ciudades, es que en 100 ciudades usted tiene el 69% de la votación, de las cuales en el caso de Tolima, pues 2 de ellas clasifican, que son Espinal e Ibagué. Esto es muy importante en todo, en la estrategia, en pauta, en planes, en acceso a los medios, porque pues esto al final del día se transforma en votos, y más que las participaciones, en el caso de Tolima se comporta como la nacional, usted sabe que esos 444 y estos 60, que son 500.000 por lo menos, hay 260.000 votos. Pensando pues en votos. Si yo me voy a votaciones atípicas, que para mí es atípico aquello que tiene votación de más del 70%, que entre otras, yo no sé si se acuerdan ustedes todo el episodio de la parapolítica, en su momento la Corte Suprema tomó que esos municipios donde las votaciones eran mayores al 70 y mayoritariamente por un candidato eran donde presuntamente se pueden haber presentado temas de presiones. Pues, siguiendo ese mismo criterio, yo tomo los municipios con votaciones mayores al 70%, de los cuales mayoritariamente están en Cauca y Nariño, pero también hay que mencionar que hay unos en Santander, en las elecciones pasadas con el tema Rodolfo. Pero sí, mayoritariamente uno tiene, por ejemplo, Jambaló, votación del 81.9%, es decir, en ese municipio se levantan a votar todos. Hasta los muertos. Hasta los muertos. 81.9%. Toribío, Huachucal, Páramo, Sopó, me sorprende. Valle San José, usted encuentra, digamos que el límite de 70 es un límite arbitrario que yo fijé, pero pues cuando uno tiene que un promedio de la votación nacional está en el 52%, 54%, un 70% es absolutamente atípico, y lo del 80% es absurdo. Es decir, eso tenía que haberse dado una investigación del Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema en qué pasó en la votación en algunos de estos municipios, pero eso le muestra a uno qué pasa. Aquí aparecen algunos raros que uno dice, no sé, pero por ejemplo en Villa de Leyva, 73%. Ahí hay que hacer algo, es decir, ahí hay que hacer un chequeo. Esto es más para las autoridades electorales, pero estas son votaciones que no se compadecen con el promedio de los otros municipios del país. Estamos hablando que de este listado están en ser unos 50, 60 municipios, de 1103 sean los que tienen esas votaciones de ese estilo. Esto simplemente para mencionar, toda esta información está disponible, pública en la página de Guarumo, para que el que quiera verla, pues eso está allí. Me voy al dato de consulta de los partidos que pasaron hace poco, porque la pregunta es, ¿le fue bien, le fue mal, le fue regular al pacto? Para mí le fue bien, asumiendo que todos los votos que se hicieron ahí se depositaron, es decir, que no son votos inflados, porque pues hay mucha especulación de quienes cuidaban las urnas y demás. Eso digamos que no me corresponde a mí, pero si el
Número de votos que reportaron, que son 2.700.000, si usted lo compara con la consulta del 2013, que fue el pueblo, fueron 269.000, 2017 689.000, 2.700.000. ¿Por qué la comparo con consultas de ese tipo y no con la consulta interpartidista que ellos tuvieron en las elecciones pasadas? Porque estas son consultas que se hacen por fuera de un día electoral. Y no es lo mismo tener usted la movilización del país, es decir, no es lo mismo tener usted la masa, en este caso sería de 40 millones, no es lo mismo tener usted la masa de 20 millones de personas saliendo a votar y en ese momento tomar la decisión de votar una consulta, que usted levantarse en un día que no le representa ni siquiera el certificado de no ir a trabajar mediodía, que vaya y vote de manera específica una consulta. Digamos, ese esfuerzo es mucho más grande. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, y yo inclusive lo había publicado en redes antes de la elección, para mí una votación superior a 3 millones era un éxito total, entre 1,5 millones y 3 millones podía estar dentro de lo previsible. Entonces digamos que esto es lo previsible, pero en el límite de éxito. Entonces la respuesta les fue bien, sí, es decir, es que hagan las cuentas, uno con 2.700.000 se mete 20 senadores nuevamente. Ese es el cálculo que uno tiene que hacer. ¿Cuántos votos sacó el pacto en las elecciones anteriores al Congreso? Creo que son como los 2.800.000, 2 millones, es decir, está muy en el límite. Eso significaría que o repiten 20 senadores o crecen los senadores. Bueno, sí, aquí están las 2.800.000, 2.700.000, comparándome con Senado. Entonces el mensaje es, bajo esa imagen, fue un éxito. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los que dicen, ya viene el cambio, ya tenemos presidente nuevo y entonces vamos a hacer esto en el 26, primero hay que ganar. Y estos números dicen que no está fácil y que el pacto está sólido, que si es capaz de repetir 20 senadores es lo mismo que sacó Uribe en su mejor momento con el Centro Democrático. Es decir, esas son las perspectivas que uno tiene que tener. Obviamente lograron hacer el trabajo de agruparse en un candidato e hicieron también algo inteligente, es que le mezclaron Congreso con consulta de candidatos. Entonces digamos ahí se ayudaron en un ejercicio muy costoso, pero pues lo planearon y les funcionó. En esa votación, que también les digo una cosa, que es absurdo porque la registraduría, obviamente por costos, se contrató el proceso del conteo, pero no se contrató el proceso de publicación. Es decir, yo no tengo dato a nivel de puesto de cómo fue la votación de la consulta, pero pues aquí hay unos datos departamentales que sacó Pares, digamos que yo no encontré ninguna fuente de la registraduría, y lo que dice es que en el caso de Tolima dio empate, es decir, no creció, pues tampoco bajó la votación versus lo que fue Senado. Si uno lo mira, en el caso de las ciudades, que ahí es donde vienen reflexiones, y es, lograron sacar la votación que sacaron, pese a que Bogotá y las ciudades principales de los departamentos más grandes, su votación bajó. Eso es un llamado a lo que puede pasar en el Senado en el 2026, porque cuando salga ese volumen a votar, pues en principio debería subir, partiendo de que los 2.700.000 existieron y que internamente pues no inflaron números, pero pues el mensaje es, pueden ser 3,5 millones lo que se metan en Senado en el 2026. Yo aquí no estoy tomando partido político por nadie, solo estoy dando números. Lo que sigue es absolutamente arbitrario, es análisis mío, lo he hecho en varios ensayos numéricos de lo que hay, no es nada más difícil que medir Congreso, porque si es difícil medir candidatos presidenciales, que es un número limitado, imagínense medir la diversidad de partidos que hay en Colombia. En principio, esto es lo que veo de lo que puede pasar. Es Centro Democrático, esto es 2018, 22 y 26. En principio, en su mejor escenario, puede llegar a 21 curules de las 13 actuales. Pacto Histórico puede repetir las 20, Partido Conservador se mantiene, Partido Liberal se mantiene, Alianza Verde debería estar perdiendo 4. Estamos hablando que Cambio Radical, y digo simplemente por los senadores que no vuelven, David Luna no vuelve, Ana María Castañeda no vuelve, y Temístocles Ortega no vuelve, que son 3 grandes electores de más de 300.000 votos no vuelven. Partido de la U
por el mismo desgaste que ha tenido, puede perder dos curules. Aquí viene el tema, si el neoliberalismo entra, si entra, ya tiene 4 o 5 curules por el umbral, y si no, simplemente esas 5 se distribuyen entre los otros. Circunscripción indígena, comunes que ya no tendrían las curules, y Colombia Justa y Libres, que está yendo en este momento inmerso dentro del paquete del neoliberalismo. Solo mira, Colombia Justa y Libres no lo veo logrando el umbral solo. Eso puede ser, no van a estar de acuerdo, pero esto es, digamos que haciendo los primeros análisis. ¿Quién falta acá? Por ejemplo, el partido de Roy, que si logra armar una buena coalición podría estar entrando, y si entra también son 4 o 5, y eso implicaría pues, que si ellos ganan 5, alguien los pierde, que volver a hacer un rebalanceo. Esto es ahora, esto es dinámico, esto va cambiando, esto es una fotografía, esto todavía no cuenta de cómo van a ser las cosas, falta mucha información, pero eso es con lo que hoy se está viendo y con un tema, y es, hoy no se tienen todavía los candidatos de los partidos a la presidencia. Si usted mira el Partido Liberal, no ha cantado a nadie. Mao Gómez, en principio Mauricio Gómez, pareciera que va a ser, pero no está declarado. El Partido Conservador está en su discusión si es Efraín Cepeda, o si es Pipe Córdoba, o si es alguno de los Rubén Darío Lizarralde, y creo que una senadora también se presentó a ese proceso. La U muy seguramente estará apoyando al candidato Roy Barreras. Entonces, todavía no tienen un candidato fuerte del cual van a estar anclados, y eso es decisivo de cara a la votación del Congreso. Entonces, digamos, a esto todavía le falta muchas vueltas, por así decirlo. 2026, calendario, que es tema importante. Lo próximo que viene es vence el término para la presentación de firmas de apoyos a candidatos. Ayer cerró el proceso de inscripción de grupos promotores para recoger firmas. Se inscribieron 91 grupos. Es decir, hoy hay 91 candidatos, solo de firmas. Pero si usted se va a los de los partidos, que puede ser otros 20, usted tiene hoy 111 candidatos. Es un absurdo, pero pues es lo que hay. Temas de firmas, más o menos, estos son cálculos según los datos de la registraduría, deben necesitar 635.000, es decir, tomando en cuenta las que son nulas, inválidas, que están duplicadas, un candidato debe recoger entre 1.000.000 y 1.200.000 firmas. El costo, además esta información que se conoce en la calle, de recoger firmas puede estar entre los 1.500, 2.000 millones de pesos. Yo no creo pues que si los 91 candidatos tengan 2.000 millones de pesos. Hay mucha gente que, yo hace unos meses escribí una columna de los candidatos no candidatos, hay muchos que lo hacen por visibilidad, por perder el tiempo, porque consideran que eso es una oportunidad para hacer después una alianza política. A nosotros nos pasó una cosa curiosa, y es que cuando arranca ese proceso masivo de inscripción de firmas, ya empezamos a llamar a los candidatos que se inscribieron para hacerlo, para pedirles una foto, por lo menos para poderlos meter en las encuestas. Y hay unos que dicen, no, pues yo me inscribí, pero yo ya no quiero ser candidato, pero es que usted se inscribió ayer. Mi foto es privada y reservada, y yo no le paso mi foto a nadie, pero es que usted es un candidato, su foto va a salir por todas partes. No. Entonces, hay unos que definitivamente lo hacen por molestar, es decir, de esos 91 van a haber 20 que simplemente es para anotar que su número apareció en algún informe, de algún reporte, del que sea. Y hay otros que lo hacen para posicionarse para la candidatura a la alcaldía, al Senado, a la Cámara, para poder hacer el trabajo de caminar y decir, yo estoy en el proceso de recolección, pero eso me está sirviendo para la JAL, para el Consejo, para lo que sea que venga en el 2027. Incluso algunos de los partidos, ustedes saben que hay muchos nombres que uno dice, no, ese seguramente es el alcalde de Bogotá, o ese va a ser el gobernador de Antioquia, y están haciendo un tema de posicionarse. Eso es bueno o es malo, digamos que eso es lo que tenemos y lo que la ley permite, entonces sobre eso pues nadie está infringiendo la ley. Perdón, entonces para mí el momento importante arranca el 17 de diciembre, porque es que yo el 17 de diciembre ya voy a tener que de esos 91, yo no creo que más de 10 logren las firmas, entonces 10 logran las firmas. Pero también el 17 de diciembre ya habrá pasado la fecha para la inscripción de la primera lista al Congreso, entonces usted va a bajar de ese otro grupo de personas que están hoy sobre la mesa, otro tanto que sean para Congreso. Entonces podemos pasar a tener 20, 21 nombres
que se parece mucho más a lo que hemos tenido en años anteriores, aunque siguen siendo muchos nombres, pero pues ya no estamos hablando de 110, 111 candidatos. Víctor, perdóname, pero ¿cómo hace la registraduría en 4 días para seleccionar y poder revisar esas firmas? No, ellos tienen los software, las plataformas, eso arranca por un tema tan sencillo como que arrancan por cruzar todos los nombres con las cédulas y el primer cruce es todo lo que no coincide, cae. Lo segundo, que no puede ser el mismo grafo de las firmas realizadas. Lo tercero, ya así ven que el tema está más complejo, ellos tienen grafólogos que comparan con lo que están en el depósito de la registraduría y hacen el proceso. Es decir, eso lo tienen súper inventado desde hace varios años y de hecho las firmas que recogen firmas son varios que fueron ex registraduría, entonces eso ya lo entregan que cumplen los que pagan los 1.500, 2.000 millones de pesos. Inicia el proceso de inscripción de candidatos el 31 de enero. Entonces, el 31 de enero, porque es relevante, la ley de encuestas prohibía publicar encuestas hasta que nos faltaran 3 meses para iniciar el proceso de inscripción. Por eso, desde el 31 de octubre se pueden publicar encuestas. Sin embargo, sobre esa ley, la ley también decía que el 25 de septiembre el Consejo Nacional Electoral tenía que sacar la resolución de actualización de las resoluciones de procedimiento para hacer encuestas. Eso no sucedió. Entonces hoy, digamos que hay ahí como un limbo, donde uno dice, está definido el procedimiento del 96 y el 97, hay unos marcos generales que da la ley del 2025, y la ley tiene un articulito que dice que quien incumple la ley cumple, incurre en un delito penal. Digamos, ahí hay una parte que por lo menos nosotros, hasta que no saquen la actualización de ese registro, no vamos a hacer ningún proceso de encuestas porque ahí hay muchos parámetros por definir, entre otras, ¿a quién incluye uno en la encuesta? Si uno se va a lo que dice la ley, hoy tendría que preguntar por 111 personas. 111. Piense usted quién se deja preguntar 111 nombres. Eso no. Y bueno, digamos que nosotros vienen las elecciones interpartidistas. De ese grupo, nosotros arbitrariamente seleccionamos 27, 29, pues de todas las conversaciones que se van teniendo, quiénes están, quiénes no están, unos entran, otros salen. Esta mañana vi que Cristo ya dijo que también él entra, pero bueno, digamos que eso está en el día a día de lo que va pasando. Esto esperaría uno de verdad que para el 17 de diciembre, pues esto quede reducido a 2 columnas. ¿Cómo lo vemos nosotros? Y todo esto son agrupaciones arbitrarias porque no hay nada declarado de registraduría, no es más que las declaraciones públicas que se dan. El pacto histórico pues ya tiene a Iván Cepeda, el Frente Amplio, en principio tiene a Rubén Luis Gilberto Murillo y Mauricio Liscano, pero pues si ya llega Cristo, también tendrá a Juan Fernando Cristo, y parece que algunos de los que estaban inicialmente en la lista de lo que era pacto, vuelven a entrar como el embajador de Colombia en Argentina, ahorita no, Camilo Romero. Es decir, van a volver a crecer esa consulta. Alianza Regiones, que incluía a Héctor Olimpo Espinosa hasta hace una semana, tuvieron una discusión pública y informaron que él ya no está en ese combo. Y el Centro Democrático, donde también Andrés Guerra la última semana dijo que él se bajaba de la candidatura. Esto es un escenario, vuelvo, arbitrario de las conversaciones que hemos tenido. Se lo muestro, yo se lo mando a algunos de los precandidatos. Y si se lo mando a 10, me llegan 10 versiones diferentes de lo que ellos han hablado. Entonces, pues esta al final del día es mi aproximación, porque es que me ponen de acuerdo. Frente Amplio, podría llegar Claudia López, decimos podría llegar, porque él también ha dicho que va hasta marzo, hasta mayo, entonces simplemente podría no llegar. La coalición de centro, donde eventualmente podría llegar Fajardo y Juan Manuel Oviedo, pero también se podría fusionar con esta otra coalición, y es tener una única coalición de centro, que básicamente la única regla para pertenecer a esa coalición es no haber estado por el petrismo. Es, digamos, que lo único insalvable que han definido. Y por ejemplo, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila han dicho que ellos no hacen consulta con Abelardo. Entonces, por eso los veo más fácil llegando a esta coalición que a esta de abajo, pero pues eso hace parte de lo que va a suceder en las próximas semanas, y si van a hacer una encuesta, si no van a hacer una encuesta, si se van hasta marzo, porque pues a ninguno le gustan las encuestas, y nunca había visto tantas propuestas de hacer encuestas como en las últimas 2 semanas. Ahora todos quieren hacer encuestas para escoger candidatos.
Y en la gran coalición, que es el anuncio que hicieron el expresidente Uribe con el expresidente Gaviria, pues digamos están estos nombres donde debería estar llegando el candidato del Centro Democrático, el candidato liberal, que hoy en principio es Mauricio Gómez, pero tampoco ha sido declarado. Es uno de los temas que están sobre la mesa. Eso es lo que hay. Entonces uno lo que diría es, de los 111 candidatos que hay hoy, o posibles candidatos que hay hoy, en el mes de diciembre deberíamos bajarlos a unos entre 21 y 27, y deberíamos estar llegando a 4 consultas en el mes de marzo. Eso es como lo que debería pasar. Escenario más extremo, no llegamos a 4 consultas, sino llegamos a 3 consultas, donde va a haber una muy marcada de la centro derecha, una que va a intentar ser más centro, no petrismo, y una que es Frente Amplio, que va a buscar toda fuerza que sea absolutamente contraria a cualquier posibilidad de la derecha. Todo eso es arbitrario, digamos que todo esto son en conversaciones. Y eso sí, de los 27 que puse ahí, yo creo que me he reunido con 25 o 24, digamos, con la mayoría de ellos. Todos creen que pueden ganar, lo cual pues me parece muy loable. Sí, es decir, uno no se mete en una campaña si uno no cree que puede ganar. Y yo les digo que genuinamente todos creen que pueden ganar. Eso es un poco ya, si lo pone uno gráficamente, cuándo deberían pasar las cosas, cuándo deberían hacer los cruces, cómo se podría ver esto, porque uno lo que puede decir es, al final, uno lo que puede tener para primera vuelta son 6 nombres. El nombre que salga de la consulta del Frente Amplio y contra Iván Cepeda, más el nombre de Claudia López, esos son los 2 nombres que podrían ser por la izquierda. Después vendrían el nombre que salga de lo que podría ser centro en todas estas diferentes conversaciones, que podría ser Fajardo, que él ha dicho que él no se iba a juntar con nadie, más el que salga de toda esta combinación, ahí serían ya 4 nombres. Y el sexto nombre, los otros 6 nombres saldrían de Abelardo, sí ha dicho que quiere hacer encuesta y juntarse, pero los otros 6 nombres sería, el quinto nombre sería Abelardo Lespriella, y el sexto, que Vargas pues todavía tampoco ha cerrado de que si va o no va, si va a Congreso, digamos ahí es un enigma, y Santiago Botero pues que inició muy activo, ya ha bajado un poco, pero pues él dice que él va hasta primera vuelta. ¿Qué pasa? No sé si vaya a lograr o no las firmas, entonces eso es también un tema que miraremos el 17 de diciembre. Para mí esto es muy importante, ver esa fotografía de todas estas combinaciones el 18 de diciembre, porque esto se ha depurado bastante. Encuestas y tracking digital. Entonces arranquemos con tracking digital, no, con focus group. ¿Qué busca la gente? Digamos, y esto después de varias encuestas, varias preguntas, y la gente al final del día está buscando en el 2026 un presidente honesto, que tenga mano dura contra la inseguridad y que tenga experiencia en la gestión pública. Esos son y un liderazgo fuerte. Esos son como los 4 grandes atributos, porque cuando uno mira a los candidatos, pues también tiene que mirar los atributos de lo que está buscando la gente. ¿Qué también está buscando la gente? Acá lo dice: preparación, un tema de honestidad, un tema de empatía y un tema de equilibrio ideológico. Eso lo que significa es que la gente está un poco cansada de las peleas. Y eso también hay que saberlo leer. Que una cosa es y eso se puede mirar, por ejemplo, lo que fueron las elecciones en Bogotá, en la última de la alcaldía, que los candidatos que más se enfrascaron en pelea, que fue Gustavo Bolívar, Diego Molano y el general Vargas, e inclusive Rodrigo Lara, quedaron quemados. Y los que invitaban a la unión, que eran Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, fueron primero y segundo. Entonces, la gente se va un poco saturando, más allá que ideológicamente esté en desacuerdo con otros sectores, la gente se va saturando, de esos temas. Sentimientos frente al gobierno actual. ¿Por qué Petro está en el 30%? Pues esto es lo que piensa la gente. Prometió mucho, pero no se le ven los resultados, si eso es una crítica. Tiene buenas ideas, pero no lo deja, es decir, no lo responsabilizan. Quería hacer algo diferente, pero se rodeó mal, no es problema de él. El cambio es difícil y toma tiempo. Prometió mucho, pero no lo ha logrado. Más que malo, es un gobierno desordenado. No soy petrista, pero al menos están destapando cosas que otros nunca tocaron. No me gusta Petro, pero tampoco los que gobernaron antes. Esto es muy importante. Esta gente, esto lo repite mucho la gente.
La gente quiere un cambio, no les gusta lo actual, pero después dicen, pero sin volver al pasado. Entonces, candidato que arranque con el discurso de vamos a recuperar y vamos a volver a lo que hacíamos, eso por ahí no es. Entonces, la gente quiere un cambio sin volver al pasado. No se nos olvide que es que a segunda vuelta llegaron Petro y Rodolfo. Ninguno de los dos representa institucionalidad. Yo fui el director de la presidencia de Iván Duque, lo que se conoce como el DAP. No muy conocido porque no tenía escándalos, afortunadamente. Pero el tema es, hay que decirlo abiertamente, la gente no nos quiere a los que lo hicimos antes. Más allá de que en temas puntuales de sector a veces justifican o avalan algunos de los logros, en general la gente quiere un cambio. Todavía no he encontrado qué es lo que quiere en términos de cambio, pero el mensaje de volver al pasado no es algo que la gente en ese momento sienta como algo que ellos quisieran tener. Hay cosas buenas en sus propuestas, pero está mal rodeado. Este gobierno tiene fallas, pero los anteriores también dejaron todo mal. Es el primero que se ha atrevido a tocar ciertos temas, pero le falta ejecución. Lo justifican. Es decir, si usted mira esto, y cuando uno se pregunta el por qué es porque ha sabido vender una narrativa, y le ha vendido una narrativa a su electorado, donde no importan los resultados, siempre hay un culpable que no es el mismo. Puede ser su equipo, puede ser el ambiente, puede ser la oposición, no lo ha hecho más mal que los anteriores. Entonces, eso hace parte de la narrativa y le funciona bastante bien. Porque es que no le tiene que hablar al 100% del electorado, está hablando al 30% o 35%, que es el que más bien. Eso es fundamental y creo que se acaba de ver también en lo que es la elección de los candidatos del orden de las listas al Congreso, del pacto, y es, la gente dice informes por redes sociales. Por lo menos un 44%, Televisión Nacional 34%, páginas web 7.6%, radio 4.7%. Entonces el tema es que los influencers, que cómo va a ser posible que ese influencer, sí, pero es que si yo hago la comparación con lo que era hace 20 años, estar en digital es el equivalente de tener Televisión Nacional hace 20 años. Entonces hay unos personajes que aprendieron a dominar muy bien las redes sociales, y gran parte de la discusión son redes sociales, obviamente segmentada por rangos de edad. TikTok está de 18 a 26, a 27, Instagram de 27 a 35 o a 40, Facebook para los más viejitos de 40 en adelante. X no es una red para captar votantes, sino para que los medios de comunicación se peguen de lo que uno dice y lo amplifiquen a través de sus páginas web, que son muy poderosos, o sus redes sociales. Entonces, estar en ese ecosistema, y si uno mira también la campaña de Abelardo, hace una campaña absolutamente digital. Entonces, ese mundo es muy importante y va a ser determinante en lo que quede de campaña. Y si uno lo revisa en función de los 100 municipios Pareto, que es el 70%, pues piensen lo que es pautar y pagar, pues ¿dónde debe estar? En esos municipios. Y si le hacen un poquito de doble clic, pues debería estar en esos municipios, en los procesos de votación, donde mayoritariamente ya están identificados con algún tipo de ideología. Digamos, eso no es ciencia nuclear, para eso están los estrategas de campaña, y uno se da cuenta cuando los estrategas lo están haciendo y cuando hay otros pues que están perdidos. Hago un tema muy rápido de redes. Todos los meses nosotros en la página publicamos un análisis de redes, de lo que ha pasado en todo el mes. En Instagram, el rey de Instagram es Abelardo Espriella, le sigue muy cerca de Vicky Dávila, Miguel Uribe ha crecido un montón, Miguel Uribe Londoño, Iván Cepeda, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, y de ahí para abajo. Cuando uno mira Facebook, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Iván Cepeda, Abelardo Espriella. Entonces, no significa que por estar de primero en redes sociales uno vaya a estar de primero en intención de voto, ¿no? Pero quien esté de primero en intención de voto es casi imposible que no esté en redes sociales. Uno tiene que hacer presencia. Si miro X, en X, no sé si ustedes se dan cuenta, Cabal es muy fuerte en digital y se mueve muy fuerte en digital. Vicky Dávila, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo Espriella. Y en TikTok, el rey del TikTok es Santiago Botero. Y ha gastado plata en TikTok, es impresionante. Y después pues sigue Abelardo Espriella, por ejemplo, sorprende que Vicky Dávila no logró TikTok, es decir, el segmento de 18 a 27 lo tienen perdido. Sus segmentos son más el de Facebook, que son los mayores de 40, y más o menos los de 27 a 40 años. Eso es importante porque le va mostrando uno también cuál es el enganche generacional que tienen los diferentes candidatos.
Ahí obviamente uno le puede meterse más en datos y nosotros publicamos tablas de a quienes les dan likes, shares y conversaciones. YouTube lo publicamos aquí en Colombia, no es tan usual. El rey del YouTube en Colombia se llama J.P. Hernández. Es una máquina, es un senador, para los que no lo conocen, del Partido Verde, pero es el rey del YouTube en Colombia y ha convertido eso en su herramienta de campaña, y yo creo que es un senador que se sacará más de 200.000 votos en las próximas elecciones. En LinkedIn es el rey de los nerdos. En esta pues es muy pequeñito, digamos que en esta no el impacto es mínimo. Obviamente uno ahí no hace campaña política, pero pues se comparten artículos. Esta es la lidera David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo. Son un poco menos virales, son un poco más estructurados. En gastos, esto también hay que tomarlo en cuenta. En los últimos 90 días, esto solo es Instagram y Facebook, porque TikTok no está publicando los datos y la verdad en X no tiene ningún sentido pautar. Miguel Uribe se ha consumido en los últimos 90 días 478 millones de pesos, Juan Carlos Pinzón 312 millones, Felipe Córdoba, el excontralor, 114 millones, Héctor Olimpo Espinosa 94 millones, Vicky Ávila 86 millones. Es decir, para no estar en época de campaña, porque estamos en época de recolección de firmas, los números están siendo considerables. Es decir, si esto es en época de campaña, no me quiero imaginar para una consulta en marzo de los montos que vamos a estar hablando. Esos 90 días, y aquí me voy, bueno, esto es un tema que me gusta utilizar mucho, esto es Google Trends. ¿Qué es Google Trends? Básicamente es cuántas veces buscan el nombre de una persona en Google. Esto es un poco más espontáneo, porque en los otros se pauta. En este a uno lo buscan o porque uno tiene un escándalo o porque la gente quiere saber de uno. Entonces usted, por ejemplo, ¿por qué CP está arriba? Eso es muy fácil. Si ustedes miran, CP venía promedio todo el mes, vino la consulta el 26 y ese día se disparó en las búsquedas. ¿Por qué? Porque ganó, porque ahora es el nominado, porque se dio, porque están dando los resultados y la gente empieza a buscar. A mí me gusta mucho Google Trends porque no hay que pagar para verlo, porque uno simplemente los nombres y hace las comparaciones y uno puede tener estas gráficas por uno mismo todo el tiempo. Yo hice esta noche, sí, de los últimos 7 días. Uno puede comparar 5 números, digamos que para hacer esta hora pues me toca utilizar una plataforma diferente, pero para mirar la última de los 7 días como los nombres más relevantes, Abelardo Espriella, esto me muestra esta gráfica, de lejos es el que está más arriba. Después le sigue igual Cepeda, después le sigue una Vicky Ávila, después la Cabal y Fajardo no existe. Pues, digamos, es irónico, existe poquito. Esto es muy importante. Si hay algo que le da a uno un buen parámetro, eso es una herramienta. Uno escribe simplemente en Google Trends, lo lleva a la herramienta y ahí uno puede seleccionar el departamento, el país, lo que uno quiere mirar y le empieza a buscar. Esto permanentemente lo uso. De hecho, en las elecciones de Chile estaban las encuestas, estaba Polymarket, que han mencionado mucho por redes, y estaba Google Trends. Para mí el que más cerquita estuvo fue Google Trends. Por las encuestas, si bien acertaron en que primero era Jara y segundo era Kast, le daban a Jara 30%, a Kast le daban 21%, realmente fueron prácticamente empatados. Y ninguno detectó el fenómeno de Parisi, que fue el tercero, que sacó 18 puntos y lo daban prácticamente todos de quinto, inexistente. Polymarket, exactamente igual, tuvo digamos que el mismo sesgo de las encuestas, y Google Trends de alguna manera sí corrigió, pero los tenía muy parejos. Eso al final del día es, todas las herramientas son imperfectas. Es decir, aquí ninguna está prediciendo el futuro, le muestran unas tendencias y fotografías. Esto simplemente es como una recopilación, los más virales, es decir, los que realmente son las máquinas digitales, acá son Vicky Ávila, María Fernanda Cabal, Iván Cepeda, Abelardo Espriella y Paloma Valencia. Es lo que mejor sabe manejar las redes, y eso en algún momento pues tendrá un impacto también en términos de reconocimiento. Y los que menos, pues Efraín Cepeda, Miguel Uribe, Mauricio Gómez, digamos, porque tener muchos seguidores, ojo, no es sinónimo de tener muchas interacciones. Muchos seguidores la gente los compra,
Lo que pasa es que si usted tiene 600.000 seguidores y pone un post y le dan 1.000 likes, y usted tiene 20.000 seguidores y le dan 2.000 likes, ¿quién está siendo más efectivo? Pues de los 20.000. Eso es un tema, y ya que mencionamos anoche inteligencia artificial en nuestra conversación, a nosotros nos gusta utilizar mucho inteligencia artificial y empezamos a hacer algunos análisis sobre el tono de los candidatos. También tenemos publicado en la página, uno es sobre qué hablan los candidatos y uno se sorprende. Por ejemplo, Enrique Peñalosa es el único que utilizaba la palabra urbanismo, que eso para ustedes es importante. Los otros hablan de infraestructura, ninguno menciona la palabra vivienda. Entonces, obviamente eso es dinámico porque todos los meses van cambiando, y si hay un foro y si los invitan a otro foro y si hay pronunciamiento seguramente cambia. Pero eso es fundamental porque no es un sesgo, no es uno con un resumen, sino pues corremos algoritmos con inteligencia artificial que nos vayan diciendo de qué están hablando los candidatos, en qué tono están hablando los candidatos. Esto es información pública. Aquí básicamente lo que nos dicen que el lado de la izquierda y la derecha, estos son los que tienen el tono de mayor confrontación, y hacia arriba el tono más conciliador. Que eso también en algún momento, dependiendo del nivel de desgaste, pues empezará a tener sus efectos en la campaña. Esto lo seguiremos haciendo todos los meses porque pues esto igual es dinámico y las peleas o las confrontaciones van cambiando a medida que la campaña va evolucionando. Datos. Antes, estos datos son internos, no es una encuesta publicada, eso hace parte de información que nosotros permanentemente estamos analizando, pero antes de hacer eso, cásense con esta imagen. En diciembre del 2017, elección que termina ganando Iván Duque era el sexto en las encuestas con 8.4%. ¿Qué pasa? Después de esto venía el proceso de consulta en el mes de marzo, donde va una consulta con Marta Lucía, que en ese momento estaba por encima de él, pero Iván Duque saca 4.400.000 votos, y no estoy mal, Marta Lucía 1,5 millones, se convierte en una consulta exitosa, e Iván Duque termina llegando a segunda vuelta y siendo presidente de la República. En diciembre del 2021, en ese momento lo que decía Guarumo es que Petro, Fajardo y Fico ganaban sus respectivas consultas. Efectivamente eso pasó. Y Semana publicaba, creo que esto era CNC o Inbaper, no me acuerdo, decía que Rodolfo despegaba y tenía el 11%. Entonces, si bien a que se veían tendencias, esto al final terminó teniendo un cambio radical, y acá termina Fico. Oscar Iván, no, después de ser seleccionado por el partido, creo que duró una semana antes de adherir a Fico y su campaña. Entonces, el mensaje es, yo sé que a veces hay mucha ansiedad porque todo se resuelva ya, pero es que esto fue hace 4 y hace 8 años en diciembre, es decir, falta un mes todavía para la fecha en la que nosotros estamos, y en ese momento la foto no fue la foto final. ¿Por qué? Porque faltan las consultas, porque faltan los acuerdos, porque las consultas movilizan a las personas. Carolina Corcho era una desconocida, pero entró a la consulta, no se retiró la consulta del PAC, era una desconocida electoralmente, pues, fue ministra, pero termina sacando 600.000 votos. Claro, la dinamización dentro de una consulta, el tema de tener la posibilidad de hablar con un número cerrado, a un grupo específico de electorado, también hace que los números puedan cambiar. Entonces, no significa que lo que está ahí sobre la mesa no sea, sino que faltan muchos acontecimientos que pueden hacer que o se ratifique lo que ya hoy está, o simplemente se den unos cambios importantes, en especial de cara a la consulta de marzo. Por eso a mí me sorprende que haya tanto impulso hoy de que hagamos encuestas ya y resolvamos en 15 días o 20 días. Bueno, esto es una foto de lo que pasó hace 4 y hace 8 años. Si yo me fuera, y esto en números internos, de las cosas que han pasado en los últimos días, esto tiene números de 8 días, la gente se considera de derecha en un 30%, de izquierda en un 23,4%, de centro en un 19,5%, muy en línea con lo que se ha venido diciendo en diferentes mediciones, y que el presidente tiene una buena imagen en términos de gestión del 36,5%, también muy en línea de lo que se ha venido diciendo desde hace muchos meses. Que la gente en particular, porque digamos que hay que diferenciar de 2 consultas que existen hoy, o 4 consultas. Cuando se hizo esta pregunta,
que fue hace una semana, sobre la mesa tenían 3 consultas, hoy vimos que pueden haber 4, y habían 2 consultas internas, que son muy diferentes a consultas interpartidistas. Entonces, la gente en una consulta interna del Centro Democrático, si tuviera la posibilidad de votar o escoger en una encuesta, el 37% lo haría, y exalcalde si es gobernador en un 8.7%, y si tuviera que hacerlo, en el caso de ya consultas interpartidistas, Frente Amplio, 23.2, Centro 14.4, Gran Coalición 24.6. Frente Amplio la que lideraría Cepeda, que ya estamos viendo que si se cumple lo que dijo la resolución de la registraduría que le negó la inscripción a Daniel Quintero, Iván Cepeda no podría ir a una consulta del Frente Amplio. Eso faltará pues que el Consejo Nacional Electoral lo ratifique. Si eso es así, ese número puede bajar porque digamos que el peso que tiene Cepeda de cara a esa consulta es importante. Eso podría ser que una consulta del centro crezca, pero pues eso hay que mirar en las próximas mediciones qué pasa si un Cepeda no puede ir a esa consulta. Y en la consulta de centro, pues era donde está Cárdenas, Luna, Juan Manuel Galán, y la Gran Coalición en principio es todo lo demás. Sabiendo, y esto digo hace una semana porque aquí pasan todos los días cosas, entonces ya apareció una cuarta posible consulta que no estaba sobre la mesa. Si se hiciera en principio esa consulta de las regiones, pues Aníbal Gaviria, que a mí me parece además normal, fue alcalde, fue gobernador en un departamento que pesa más o menos como el 14% del total electoral en Colombia, contra Juan Guillermo Zuluaga, que es muy bueno, pero pues el Meta pesa lo que pesa frente a Antioquia, debe ser un 25% en términos de potencial electoral. Juan Carlos Cárdenas, que fue de Bucaramanga, y Héctor Olimpo Espinosa, que fue gobernador de Sucre. Entonces, al final eso marcaría, si ellos toman la decisión de hacer una encuesta o algo, lo que puede estar pasando en este momento. Sobre esta del Centro Democrático hay mucha discusión. Digamos, ayer salieron unos números que son absolutamente contrarios, que dicen que Miguel Uribe va liderando. A nosotros nos da lo contrario, a nosotros nos da que va liderando María Fernanda Cabal, pero que Paloma Valencia ha crecido mucho. Y ha crecido mucho, es que si uno mira esta foto hace 2 meses, hace mes y medio la diferencia era de 22 puntos. Hoy la diferencia son 8 puntos. Y pues Andrés Guerra renunció hace 3 días, ahí todavía se medía, ya él no está, y Pablo Holguín, pues yo creería que también pronto tomará alguna decisión. Digamos, el Centro Democrático tiene hoy 3 candidatos. Si uno lo miraba en Frente Amplio, es para los que dicen Roy va a derrotar a pero yo no veo cómo. Una persona que saca 1,5 millones de votos en una consulta en frío, yo no veo cómo puede ser derrotado en su mismo segmento, porque es que acuérdese que a uno en una consulta, al final del día la gente solo puede escoger una consulta. La gente si vota la del frente, la del centro o la de la Gran Coalición, pues tendrá solo uno sobre la mesa. Esto es lo que está hoy. Igual las campañas apenas están comenzando, solo en enero veremos quiénes realmente van a ir a consulta. Igual, como muchos se posicionan para hacer consultas, para ser candidatos, para ser después ministros o alcaldes o gobernadores, también hay muchos que básicamente entran a consulta es para habilitar al candidato, como fue en su momento Petro con Francia, para que pueda gastar. Porque es que cuando usted puede pautar, para cuando usted puede ir a regiones, eso es muy importante. No entrar en una consulta pues tiene unos riesgos también, y es de quedar invisibilizado por 2 meses. En el centro, a mí lo que me parece increíble del centro es que cualquiera puede ganar. Que va a volver a esa consulta bastante atractiva cuando empiecen a aparecer los números, porque cuando usted tiene la sensación que cualquiera puede ganar, hay competencia, y eso va a estimular de alguna manera que esa consulta de centro crezca de cara a marzo. Volvemos a que no sé si vayan a ser estos 4 o si haya termine llegando una Vicky Dávila, un Enrique Peñalosa y posiblemente un Aníbal Gaviria. La crece un poco, no sé si ya la vuelve muy pesada, pero digamos que en principio cualquiera puede ganar. La de la Gran Coalición, yo metí a Vicky Dávila, pero pues ella ya abiertamente dijo que ella no va a entrar en ninguna consulta donde esté Abelardo de la Espriella, o por lo menos eso ha dicho. Juan Carlos Pinzón hizo la convocatoria de hacer una gran encuesta, pero en esos nombres que puso tampoco incluyó a Abelardo de la Espriella. No sé si fue error o omisión directa.
pero pues hoy los números están del lado de Abelardo Lespresa, hoy. Y si uno la mira en general, así está la foto hoy en general. Entonces, es una edición interna, esto no es encuesta de conformidad con la ley, eso para que lo tengan claro, que hace parte de los análisis que hacemos nosotros. Pero eso lo que lo lleva hoy es, si hay dos candidatos muy fuertes, pero si mueve la foto, y les insisto mucho en la foto de lo que era hace 4 años y hace 8 años, y es, todavía falta. Es decir, faltan las consultas, faltan las alianzas y falta que se baje gente. Entonces, a eso todavía, obviamente, se va marcando un poco cómo está haciendo la campaña, también muestra unos temas impresionantes, y es un Abelardo que hace 3 meses no estaba marcando y hizo una campaña digital muy agresiva, muy estratégica, y pues hoy está punteando. Iván Cepeda, normal, después de haber hecho la consulta del pacto, pues que si usted tiene 1,5 millones de votos más los 600.000 de corcho, usted es una persona que está sobre 2.100.000 votos para arrancar en la conversación, eso no es un número menor. Y tiene otros nombres, digamos, del listado de nombres, donde todavía falta, digamos, un poco cómo evoluciona. Yo me voy a volver a esto porque quiero que se queden con esta imagen. Esto era hace 4 años y hace 8 años. Hace 8 años Fajardo está en el 18%, al final del día fue tercero. Petro estaba en el 14%, fue segundo. Germán estaba en el 12% y no entró. De la Calle también se quedó, e Iván Duque, que era sexto, fue presidente. Y si lo miramos en el de diciembre, en ese momento, ni Fajardo ni Oscar Iván terminaron jugando un rol relevante de cara a lo que fue la segunda vuelta. Entonces, insisto en eso, porque cuando uno mira esto y dice, está resuelto, no, acuérdese lo que pasó hace 4 y lo que pasó hace 8 años, es decir, todavía falta. Eso sí, yo no creo que nadie que no aparezca aquí entre los 6, 7 primeros va a llegar, pues no lo veo. Es decir, no veo ese outsider hoy, no está, pues por lo menos no tengo en la cabeza ese nombre. Entonces, pues sí, de esto en principio es que estarán por lo menos los nombres que estarán de cara a la consulta y de cara ya a la primera vuelta. ¿Qué viene? Hay unos temas de riesgos para candidatos y restricciones. Acuérdense lo que les dije, las zonas. Si uno mira las zonas con votaciones atípicas, son casi el 7% de la votación nacional. La diferencia entre Petro y Rodolfo fue menos de 5 puntos. Es decir, cada voto es importante, y estas zonas con votaciones atípicas y zonas donde no se puede hacer campaña van a ser importantes. Se va a crecer la polarización, eso es muy complejo. Viene un tema de abstención, seguramente en las zonas de baja presencia militar especialmente, y pues todo lo que se percibe que va a llegar de influencia de Venezuela, de Rusia, de China, que suele pasar, digamos, no es la primera vez, y que hay influencia por lo menos digital en términos de las campañas. Lo último, viene los mecanismos internos de los partidos, la fase de recolección de firmas, el tema de donaciones de empresarios y personas naturales. Esto se los digo yo siempre, y es realmente la fase donde los empresarios pueden apoyar a los candidatos es esta, porque ya cuando están inscritos, la participación de los empresarios es absolutamente restringida, y todos son personas naturales, además con un monto máximo. Porque pues es que he escuchado muchos que dicen, no, esperemos a que se depure cuando lleguen las consultas, usted ya ahí no puede aportar. Lo que puede hacer es invitando a la empresa a que dé una charla. Esto, pues para que ustedes lo tengan, y van a haber otros temas que no nos sorprendamos, con movilización social, protestas, todos los temas de pronunciamientos de organismos internacionales, y esto se irá poniendo más tenso a medida que vaya avanzando el proceso electoral. Hay una que les había dicho que la dejaba para el final, y es un error mío de ubicación, solo para quiero mostrarles eso un segundo. Un segundo más, esta. Usando también inteligencia artificial, esta la corrimos ayer, y era de los candidatos que han hecho referencia en Tolima. No estoy hablando ni bien, ni mal, ni de qué tema, sino esto es porque ustedes, por ejemplo, desde Camacol sí pueden poner permanentemente a un motor a que les esté chequeando qué hagan los candidatos,
¿Qué hablan de los departamentos? ¿Qué hablan de las políticas de vivienda? ¿Qué hablan de las políticas de infraestructura? ¿Quiénes están hablando de recortar subsidios o dar subsidios? Hay unos que hablan de vamos a recortar 50 billones de pesos. El director del DAPE, el presupuesto de los ministerios es inferior a 1 billón de pesos. Uno recortando 5 ministerios no recorta 50 billones. Afortunadamente yo no soy entrevistador, pero eso no da. Entonces ahí toca hacerle doble clic a eso. ¿Eso cómo se va a hacer? Usted recorta 50, eso es recortar inversión. Yo soy cero cercano, digamos, al gobierno actual, pero no todo lo que ha crecido en gasto es más OPS. El gasto crece porque la inflación crece. Entonces, si usted va haciendo los ajustes por inflación y toma en cuenta eso, usted se va a encontrar una sorpresa de que no todo es que se haya duplicado o triplicado, sino que hay un tema que cuando hemos tenido inflaciones de cercana a los 2 dígitos, pues evidentemente los impactos son muy grandes. Y lo segundo es que si el déficit, como lo mencionaba Guillermo en su presentación, de 7.2, 7.1, estamos hablando que el gobierno entrante va a tener un faltante de cerca de 50 billones de pesos. Esos son 3 tributarios. Lo primero es resolver el tema de Ecopetrol. Ecopetrol son 17 billones, eso es una tributaria. Entonces, hay unas cosas que hay que hacer estratégicas, pero bueno, eso es otra conversación que muchos hablan y algo más hacer. El tema es, pongo una inteligencia artificial a que mire en concreto qué es lo que tiene. Acá el mensaje es que los que han hablado del Tolima son Paloma mayoritariamente, Vicky Ávila Fajardo, Pipe Córdoba y Miguel Uribe López. Sobre los demás no encuentro un registro específico. Esto es bueno porque eso le permite quitar el sesgo, quitar la pasión que uno tiene sobre los candidatos y empezar a mirarlos y analizarlos de una manera mucho más sencilla. Yo con esto termino, no sé si hay preguntas, si hay dudas. Presentado por laeditorial.com. No olvides darle like y suscribirte para más.